Kurt Cobain, el icónico líder de Nirvana, fue una de las figuras más influyentes en la historia de la música grunge. Su enfoque crudo y emocionalmente honesto hacia la música resonó con una generación de jóvenes que se sentían alienados y desilusionados. Cobain creció en Aberdeen, Washington. A finales de los 70s, desde la edad de los 12 años, Kurt se sintió atraído por la música punk, después de haberla conocido a través de la revista Cream. Este género se caracterizaba por su actitud desafiante y su sonido crudo y enérgico. Bandas como The Ramones, Sex Pistols y Black Flag fueron solo algunas de sus primeras influencias. A la edad de 14 años, recibió una guitarra como regalo de cumpleaños, aunque se desconoce qué modelo fue exactamente, probablemente haya sido una guitarra eléctrica Lindell, ya que una de este tipo aparece en los cortos de horror filmados por Kurt y compañía. Con esta guitarra, comenzó a escribir sus propias canciones. Sus primeras composiciones reflejaban su frustración con el mundo que lo rodeaba. En 1985, Cobain formó una de sus primeras bandas, llamada Fecal Matter, junto con Dale Crover y el baterista Greg Hawkinson. En diciembre del 85, la banda grabó un demo que mostraba la pasión de Cobain por el punk rock. A pesar de que esta es probablemente la grabación de Cobain más conocida antes de Nirvana, hubieron algunas otras grabaciones y sesiones de práctica que llegaron antes de esta y después de esta, así que quédate, porque el día de hoy te hablaré sobre las primeras sesiones de práctica de Kurt. Durante diciembre de 1982, en la casa de Mer y Gearl, en Burien, Washington, un joven Kurt Cobain se embarcó en la aventura de grabar su primer demo multipista, que, sin darse cuenta, marcaría el inicio de una leyenda. La Navidad familiar en Aberdeen había terminado, y Kurt, de regreso en Burien, llevaba consigo su guitarra eléctrica y la vieja maleta rosa de su madre. La música era su obsesión, y quería grabar las canciones que había escrito. La tía Mary, una figura clave en la vida de Kurt, lo recibió con los brazos abiertos, y accedió a prestarle su equipo de grabación. Kurt, fiel a su espíritu do it yourself, insistió en mantener la esencia pura de su música, rechazando la caja de ritmos de computadora que su tía le ofrecía. Ante la falta de baquetas y de una batería, Kurt recurrió a un par de cucharas de madera que encontró en la cocina, y utilizó la maleta Samsonite vacía de su madre como un instrumento de percusión improvisado. Utilizó una guitarra eléctrica, el bajo de su tía, y, obviamente, la maleta. Cobain dejó las pistas en la grabadora TEAC A2340. El demo resultante fue titulado Organized Confusion. A día de hoy, solo se tienen 7 segundos de la sesión. Lo que más recuerdo de las canciones es que había mucha distorsión en la guitarra, un bajo muy potente y el sonido metálico de las cucharas de madera, el sonido hueco de la Samsonite vacía y el golpeteo de las cucharas de madera sobre ella le daban a la grabación un sonido muy primario. Junto con su voz baja y apagada y los ocasionales gritos espeluznantes, todos tenían los ingredientes básicos que finalmente crearían el sonido de Nirvana. Recordó Mar y Gearl años después. Kurt Cobain, Dale Crover y Greg Hawkinson decidieron formar su propio grupo de punk rock en 1985, llamado Fecal Matter, del cual ya tengo 2 vídeos, pero sin desviarnos del tema. Los primeros ensayos de Fecal Matter tuvieron lugar en la habitación de Greg Hawkinson, el baterista de la banda, siendo una de las más recordadas, una que se realizó a inicios de 1985. Se sabe que en esta sesión en específico ensayaron un tema de The Monkees, Carbona Not Glue, de los Ramones, Nobody's Fault But Mine, de Led Zeppelin. En una ocasión, Greg Hawkinson compartió detalles sobre una sesión de práctica particularmente memorable que tuvo lugar en el baño de la casa de Dana Bond, a mediados de 1985. A diferencia de la anterior, donde la banda se centraba principalmente en la instrumentación, en esta ocasión, Kurt Cobain se atrevió a cantar. Lamentablemente, se desconocen los detalles exactos de las canciones que interpretaron. El 10 de septiembre de 1985, Kurt Cobain se dirigió a la residencia de su tía, Mar y Gearl. Allí, armado con su guitarra, grabó una serie de riffs que servirían como base para las sesiones de demostración de su banda, Fecal Matter.
Varias de las composiciones inéditas que surgieron en esta sesión casera encontraron su lugar en las canciones que formaron parte del demo de Fecal Matter. Se sabe que en esta sesión tocó los riffs de guitarra de las siguientes canciones: Control, Anorexorcist, Accusations, Punk Rocker, Class of X, Made Not Born, Sound of Dentage, Spank True, una versión temprana de In Bloom, y 3 canciones desconocidas. Tras la expulsión de Greg Hawkinson por su adicción a la cerveza Smith y su actitud negativa, Fecal Matter continuó su travesía musical con los miembros restantes. Durante diciembre de 1985, Kurt Cobain y Dale Crover fueron al hogar de Mary Earle, la tía de Cobain, con la intención de plasmar sus creaciones en una maqueta utilizando su grabadora de 4 pistas TAK 2340. Primero se grabó la voz de Cobain, y luego él y Crover grabaron las partes de la guitarra, el bajo, y la batería. Sobre las voces, Kurt se encargó de las vocales, la guitarra, y pequeñas partes del bajo, mientras que Dale tocó el bajo casi en toda la cinta, y se encargó de tocar la batería. Se hicieron las primeras versiones de Spank True y Downer, así como un conjunto de canciones con títulos desconocidos. Al regresar a Aberdeen, Cobain utilizó la grabadora de casetes de los Schillinger para realizar copias. Tituló la demostración Illiteracy Will Prevail. Tras varios meses de distribuir copias de la demo entre amigos y conocidos, la cinta finalmente captó la atención de Chris Novoselic, quien quedó tan impresionado que aceptó la propuesta de Cobain para formar una banda. En un capítulo temprano de su vida, Kurt Cobain, buscando desesperadamente un sentido de pertenencia, llegó a considerar el alistamiento en la Marina como una opción. Durante ese periodo, encontró refugio en la amistad de Jesse Reed, y juntos compartieron momentos significativos. La influencia de Jesse lo llevó a un entorno familiar profundamente arraigado en la fe cristiana. Los padres de Jesse, Ethel y Dave Reed, eran devotos cristianos renacidos, y su hogar era un pilar de la Iglesia Bautista de Central Park, un lugar situado entre las localidades de Montebello y Aberdeen. Kurt se sumergió en esta atmósfera, asistiendo regularmente a los servicios dominicales. Sin embargo, con el tiempo, la fe de Cobain comenzó a tambalearse, y eventualmente se desvaneció. En su lugar, surgió una postura abiertamente contraria a la religión establecida. Se cree que durante el verano de 1986, mientras residía en el apartamento Pink, en la calle 404, Michigan Street, Cobain dio rienda suelta a su creatividad y grabó una maqueta que capturaba su espíritu irreverente. Eric Schillinger, un amigo local y aficionado de los Melvins, recuerda esta maqueta como un ejercicio de parodia pop con un toque peculiar y distintivo. Entre los títulos de las canciones que se rumorea que formaron parte de esta maqueta se encuentran Venereal Hell, una reinterpretación de la melodía de Material Hell de Madonna, pero con letras que exploraban de manera cruda y explícita los síntomas de las enfermedades de trans. Let's Roll, Diamond Dave. Una canción que satirizaba a Dave Reed, el padre de Jesse, y su característico grito de Let's Roll, que utilizaba para instar a Kurt y a los hermanos Reed a subir al coche para asistir a la iglesia. Y una crítica mordaz dirigida a un amigo de Jesse Reed, cuya peculiaridad era insistir en añadir el sufijo "ibe" a su apellido. En el verano de 1986, mientras la banda de los Melvins se encontraba inmersa en una gira, Kurt Cobain, junto a Shawn Murray y Steve Schillinger, dieron vida a un demo que fue efímero, pero intenso. Conocido por muchos como Electrified Shit Fuck. Este grupo surgió de la necesidad de combatir el aburrimiento durante un periodo de inactividad, y se caracterizó por su inclinación hacia el ruido experimental, un género que Schillinger describiría más tarde como una amalgama de sonidos horribles y horrendos. La alineación de Electrified Shit Fuck estaba formada por Kurt Cobain en la guitarra, Shawn Murray en la voz, y Steve Schillinger en la batería. Su única sesión de ensayo y grabación se llevó a cabo en la casa de Dale Crover, gracias a la permisividad de su padre, Bob, quien les brindó acceso al espacio mientras Dale se encontraba de gira con los Melvins. Durante su breve existencia, Electrified Shit Fuck aprovechó la colección de cintas de Jimi Hendrix de Crover para grabar una maqueta. Esta grabación captura la esencia del ruido experimental.
Esta nunca ha sido lanzada al público, lo que la convierte en un misterio y objeto de fascinación para los seguidores de Kurt Cobain y la escena musical de la época. El proyecto fue una aventura pasajera, confinada a los límites del verano de 1986. Sin embargo, su existencia sirve como testimonio de la naturaleza inquieta y experimental de Kurt Cobain, así como de su disposición a explorar los confines del sonido y la expresión musical. The Sellouts fue una de las primeras bandas que formaron Kurt Cobain y Krist Novoselic. Era una banda tributo, que tocaba específicamente versiones de canciones de Creedence Clearwater Revival. En esta iteración temprana, Kurt Cobain tocaba la batería, Krist Novoselic se encargó de la voz y la guitarra, y Steve Newman tocó el bajo. La banda se disolvió debido a un altercado entre el bajista, Steve y Kurt, específicamente en un ensayo de la banda realizado en la residencia de Krist, a finales de 1986. La disputa se intensificó hasta el punto en que Newman atacó a Cobain con una aspiradora, lo que provocó una respuesta enérgica de Cobain, quien lo golpeó en la cabeza con un trozo de madera de 2x4. El incidente marcó el final de la banda y añadió un capítulo más a la historia de la escena musical de Seattle. Tras la disolución de The Sellouts, Kurt y Krist siguieron ensayando bajo el mismo nombre. El punto de partida para esta aventura musical fue un espacio austero, un apartamento vacío ubicado encima del salón de belleza de la madre de Novoselic. Allí, entre las paredes desnudas y la falta de comodidades, comenzaron los ensayos. El equipo era rudimentario, un sistema de sonido improvisado que consistía en un amplificador de guitarra y un micrófono modesto, cuyo diafragma se mantenía en su lugar gracias a la tenacidad de la cinta adhesiva. A pesar de las limitaciones, el lugar pronto se transformó en un hervidero de energía creativa, un punto de encuentro para los metaleros locales y los aficionados de los Melvins, quienes se sentían atraídos por la crudeza y la autenticidad de la propuesta musical. Las sesiones de ensayo se convirtieron en un crisol de ideas, donde se fusionaban las influencias de cada uno de los presentes, dando lugar a un sonido único y visceral. En una de estas sesiones, realizada entre el otoño y el invierno de 1986, se sumó el baterista local Robert McFadden, quien aportó su propio estilo y energía al proyecto. Sin embargo, la colaboración fue efímera, y la sesión de prueba duró menos de 2 horas. A pesar de su brevedad, este encuentro dejó una huella en la historia de la banda, marcando el inicio de lo que más tarde sería conocido como Nirvana. Uno de los primeros escenarios de Cobain fue el GESCO Hall en Olympia, Washington, un lugar que pronto se convertiría en testigo de un experimento musical único. Las peculiaridades comenzaron con la publicidad del concierto. Por razones que aún se debaten entre los aficionados y los historiadores de la música, el folleto promocional inicial anunciaba al trío no con el nombre que más tarde resonaría entre los fanáticos, sino como Grinder. Esta discrepancia tipográfica es solo el primer indicio de la naturaleza experimental y a menudo caótica de los primeros días de Cobain en la escena musical. La confusión no terminó ahí. En la versión final del cartel del concierto, el nombre de la banda sufrió otra metamorfosis, apareciendo incorrectamente como Brown Cow. Este error, según se cuenta, fue el resultado de una mala interpretación telefónica por parte del promotor, quien malinterpretó las palabras de Buzz Osborne de los Melvins. La razón de que Buzz Osborne diera el nombre de la banda por el teléfono, fue porque Cobain, aún en su fase embrionaria como artista, recitaba versos cargados de emoción y rebeldía, acompañado por Dale Crover en la batería y Buzz Osborne en la guitarra. El concierto en sí, fue una amalgama de poesía cruda y música improvisada, una exploración sonora que desafiaba las convenciones del rock tradicional. Juntos, crearon un paisaje sonoro que era a la vez inquietante y cautivador. Entre las piezas interpretadas esa noche, se encontraron versiones tempranas de canciones que más tarde se convertirían en parte del repertorio de los Melvins, incluyendo las provocativas I Live Porn y Sky Pop. Estas interpretaciones tempranas ofrecen una visión única del proceso creativo visión de Cobain, revelando las influencias y las ideas que darían forma a su música posterior. La naturaleza exacta de este proyecto musical sigue siendo objeto de debate. ¿Fue un intento serio de formar una banda, o simplemente una colaboración improvisada entre amigos? Una entrevista con Dale Crover arroja una posible respuesta a esta cuestión.
Kroeber reveló que en algún momento se consideró la posibilidad de incorporar a Cobain a los Melvins, una idea que surgió de forma espontánea y que, con la misma rapidez, se desvaneció. Antes de sumergirnos en el tema de esta banda, es importante que tomen mis palabras con la debida cautela. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes, no debe ser interpretado como una verdad irrefutable, sino más bien como un intento de arrojar luz sobre un proyecto envuelto en un halo de incertidumbre. La información que recopila proviene de fuentes dispersas, 3 fotografías enigmáticas, y fragmentos de información que emergen esporádicamente en algunas páginas web. Por lo tanto, les pido que tomen mis palabras con cierto escepticismo. Los Stiffwoodies, al parecer, fueron una efímera aventura musical paralela a la banda de los Melvins. Un proyecto que, aunque breve, dejó una huella intrigante en la historia del rock. Se sabe con certeza que en algún momento, Kurt Cobain y Chris Novoselic, 2 figuras icónicas del grunge, se sumergieron en este proyecto. En una entrevista concedida el 13 de diciembre de 1993, Kurt Cobain mencionó brevemente su participación en Stiffwoodies, compartiendo escenario con Ozzy Osbourne y Chris Novoselic. La alineación de la banda, según los datos disponibles, fue un crisol de talento, que contaba con Dale Kroeber, un maestro de la percusión, que se encargó de la batería. Chris Novoselic, conocido por su destreza en el bajo, también exploró la guitarra y aportó su voz en algunas ocasiones. Kurt Cobain, en un giro inesperado, dejó a un lado la guitarra para tomar las riendas de la batería. Mike Dillard, otro virtuoso de la batería, también formó parte de la banda. Ozzy Osbourne, el alma de Melvins, aportó su distintiva guitarra y su voz. Y Kurt Flansburgh, un cantante, guitarrista y DJ de radio de Tacoma, aportó su voz para el proyecto. Existe una grabación pirata que circula bajo el nombre de Stiffwoodies, supuestamente de 1986, y que fue transmitida en Chaos Olympia Community Radio. Esta grabación, aunque de dudosa procedencia, alimenta aún más el misterio que rodea a la banda. Los Stiffwoodies dejaron su huella en el escenario del Powerhouse en Aberdeen, Washington, en 1986. Además, se rumorea que tenían una canción titulada Vaseline and Gasoline, y Breakdance Boogie, un título que evoca la crudeza y la energía que caracterizaba a la escena musical de la época. A pesar de esta información, te recuerdo que te lo tomes con precaución, y con cierta pizca de escepticismo.